pounds, 323 libras es Kane. Carlos, después de lo que hemos visto a Kane hacer en estas últimas semanas, haciéndolo todo para que John Cena acepte, abrace la palabra odio en su corazón y se olvide de eso de trabajo arduo, lealtad y respeto, ¿qué no hará Kane en este combate? Yo defiendo mi punto. Cena. ¡Wow! ¡Qué resplandor! Me quemé hasta las pestañas. ¿Qué hace sin pestañas? Oye, Carlos. Yo lo estoy diciendo, yo me siento seguro de vida, me van a matar de un susto. Primero que nada, nunca le ha oído ningún tipo de reto. Y segundo, sabe que Kane le ha causado tanto daño a nivel de carrera y a nivel personal, Oye, que va a tener que llevar su mente a ese mundo del odio momentáneamente para poder eliminar al monstruo rojo. tú estás hablando de la misma persona que besó a la novia de su mejor amigo, ¿verdad? Claro, porque todo fue... Tú sabes que hay energía positiva y negativa. Todo fue creado por la energía diabólica de Kane. Lo mismo decía mi abuela de mi abuelo, que terminaron casados con 11 hijos. 251 libras, se llama John Cena. ¿Cómo se prepara una superestrella? Lo que tengo que decir, la calidad de John Cena, porque estaría mintiendo. Me caiga mal o me caiga bien, yo soy un hombre parco que digo las cosas como son. ¿Cómo se prepara para una lucha camino a WrestleMania, ya preocupado por La Roca, ahora con este monstruo rojo? Hay tanta expectativa. Es una lucha sumamente peligrosa para ambos, pero yo creo que en especial para John Cena. Tú que inventas tanto, fíjate las fábulas. ¿Tú piensas que de alguna manera si John Cena, por supuesto, casi que negado, vence a Kane en este combate, de alguna forma él está disculpándose con Zack Ryder por todo el daño que Kane le ha hecho a él por ser amigo de John Cena? Es lo que te decía. El mismo Kane ha provocado que Cena tenga que visitar un territorio inhóspito, el terreno del odio. Va a ser la única manera que va a poder vencer a Kane. Pero en el fondo Kane lo ha dicho, te estoy ayudando para que puedas vencer a La Roca en WrestleMania. Te estoy dando simplemente una plataforma para que te estimules y crezcas. Pero de ahí a que Cena abrace definitivamente al odio, yo creo que eso en el corazón de Cena jamás va a suceder. Bueno, yo oigo al público y no dicen cosas muy bonitas en este momento, así que ahí tiene que haber algo de odio también. Es humano odiarlo. Cena siempre lo ha dicho. El lema que representan mis ideales y mis creencias jamás van a ser cambiados porque alguien esté lastimando a mis amigos o tirándome candela en la cara o haciendo que la gente trate de odiarme. Hoy vimos un pietaje bonito de Cena y su gimnasio, cómo tiene tiempo para ayudar a la gente, contestar las preguntas. Es una de las figuras favoritas en el Make-A-Wish Foundation. Y también darle consejos a jóvenes que recién están ingresando al fisiculturismo, al mundo del deporte, acerca de cómo comportarse, cómo ser leales a sus fanáticos. Lo sé, todo eso lo sé, y yo no le puedo quitar lo bailado a él. Sin embargo, el hecho de que él haya permitido que Kane llegara donde llegó es simplemente porque no pudo decir, finalmente, acepto, te odio, monstruo rojo. Aunque con acciones lo ha hecho, ha atacado a Kane feamente. Las intenciones de Kane van mucho más allá, no solamente quiere que Cena lo odie, sino que se convierta en alguien como él. Bueno, Kane dijo que se alimenta del yo me odio. alimento del odio, yo me alimento del odio. Y rápidamente Kane está abriendo la ambulancia y va a sacar la camilla, pero Cena tiene mucha energía todavía, sin embargo lo castigan con la propia camilla. Además, atacó el bemol más grande de Cena, o sea, su entorno directo, sus amistades, la gente que lo quiere, la gente que lo persigue, y en eso encierro al ex campeón de los Estados Unidos. Uso freno, Cena castiga con esa tablilla que sirve también para transportar a los lesionados en el estómago y la cabeza que... Ahora, yo pienso inocentemente, esto podría estar en peligro el combate para WrestleMania, porque si John Cena queda demasiado cuando llega a WrestleMania, solamente faltan escasamente 6 semanas. Y ya comenzó en serio el castigo.
Derecha. Poderosa la cabeza de Kane. Golpe de brazo en la espalda. Bueno, me parece que se están alejando de la ambulancia. Cualquier cosa es permitida prácticamente aquí. Una vez más la reacción mixta entre la multitud. Una parte de la tribuna gritando que viva Cena. La otra gritando que Cena no sirve. Cuchillo a la garganta de John Cena. ¿Qué peso tiene que hacer esto en John Cena? Derecha. Bueno, se le está poniendo feo el panorama al rapero. Lo castigan enviándole durísimo contra la barrera metálica. Dijiste algo de metal. Mira, mira. Lo mismo pensó Cena y el castigado sobre la escalera metálica es el monstruo rojo. Yo oigo estos impactos y definitivamente no entiendo cómo no se me revientan los tímpanos. Es impresionante, sin pantalla suena horrible. Aquí, en vivo y en directo, suena absolutamente espantoso. Ablandan a Kane. La acción regresa al ring. Pero rápidamente se recupera Kane y castiga con cuchillo en la garganta a Cena. Vamos a ver cómo Cena logra revertir la movida y finalmente hace que Kane se castigue fuertemente contra los escalones metálicos. Pero este monstruo rojo, amigos, soporta mucho castigo. Es una resistencia increíble la que tiene. Bota en la cara de Cena luego de enviarlo contra las sogas. Estamos hablando de capacidades superlativas, Carlos. Repartiendo golpes, dándole y no consejos. Yo creo que el mejor consejo que se le podría dar al señor Cena era: ¿por qué usted no aceptó la palabra odio? ¿Por qué no lo dijo públicamente? Hubiese evitado tanta desguañingada, tanta complicación. Aleja el peligro momentáneamente. John Cena manda a Kane contra la rueda afuera, pero regresa con más fuerza y con un señor derechazo. Kane. La madre de los derechazos, y se la puso exactamente en el cogote. ¿Te diste cuenta cómo la fuerza del golpe envió hacia atrás a Cena? Muy bien que me di cuenta. Y aquí no lo saca porque simplemente está con el esquinero detrás. Atada. Oye, y aquí un ratito rápidamente, ¿oíste eso que tengo mañana en el programa Roscoe Show para arrestar públicamente otra vez a Triple H? Digo, me acordé de la Undertaker por los hermanos de la destrucción. No, Se está destruyendo al rapero. No, es que es algo que te hace pensar. Ya Shawn Michaels trató de convencer a Triple H el pasado lunes y los resultados fueron negativos. Ya lo dije antes, de cualquier malla sale un ratón. Oh yeah. Dominando Kane. El público expresándose. Eso nos gusta. Responde Cena. Hace lo propio Kane. En ruta hacia WrestleMania. Haciéndose daño mutuamente. Enganchan a Cena contra la callejera. ¿Cómo estará viendo La Roca este combate donde quiera que esté? Ya lo dije, el combate para WrestleMania puede sufrir muchos avatares aquí indirectamente, porque si algo le pasa al rapero, llegaría mediatizado a ese gran encuentro que todo el universo de la WWE espera. Desde todo lo alto, planea el ataque ahora Kane. El gigante rojo de la WWE. Pero, wow, Cena se eleva, patadas como cohetes teledirigidos, misiles, tierra, aire. Al César lo que es de Cena. Definitivamente, poder ver al monstruo rojo venirte encima y poder revertir su movida con esas patadas son buenas. Ay, el lazo de Kane, pero no falla la tacleada de Cena. Se agacha Cena, engancha al rivalito. Toma, lo prepara para la movida famosa alrededor del mundo. Oye, lo que es famoso aquí ya es este abucheo. La movida del no me ves, papá. Y no lo vio. Y no lo vio. You can't see me. Se sacó el pobillo de viene con el emparedado de nudillos en toda la frente de Kane. ¿Qué? ¿Y va a preparar un ajuste? Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy midiendo. Si lo hace esto, se va a venir abajo. Mira. Lo va a intentar. Te lo dije. Pero Kane se bajó del buspiquetes a los ojos de Cena. Y empeora el castigo a los órganos de la visión de Cena. Carlitos, se está tapando las fosas nasales. También. La respiración. También. Lo había hecho antes, ¿te acuerdas? ¡Wow! Lo están dominando Cena. Lo están asfixiando, señor árbitro. Carlitos, después de esto van a tener que ponerle oxígeno para meterlo en la ambulancia. Bueno, claro, lógicamente ese es el propósito. El árbitro no va a poder hacer nada porque el propósito del combate es
hacer que tu rival quede en tal condición que la única manera que va a salir de aquí es en una ambulancia. Quedó mareado. Obviamente, al no oxigenarse el cerebro no puede accionar. Quedó mareado. Y ahora lo puede cargar fácilmente Kane y llevárselo a la ambulancia. Ay, ¿tú crees que esto va a ser muy fácil? No, él dijo no. Todavía no nos vamos para allá. Tengo algo más que hacer por ti. Conociendo al monstruo rojo no se va a conformar con eso. Kane lo arrastra. Lo va a sacar del ring a John Cena. Y puedo decir que no va a la ambulancia. ¿Sabes por qué? Porque no lo sacó hacia el costado, que estaba cerca de la ambulancia del cuadrilátero. ¿Viste el golpe que se dio al salir del ring Cena? No solo lo vi, sino que lo escuché. Oye. Ahí debajo. Hora de divertirnos. Pero eso no va a ser divertido para Cena. Recuerden lo que le hizo a Zack Ryder, que estaba en una silla de ruedas similar a esa. Sí, yo creo que está repitiendo la historia para, no sé, la gente que es un poco amnésica, se la va a refrescar usando a otra víctima. Oye, ¿cómo lanzaron de ella arriba a Ryder? Bueno, como era muy difícil arrastrarlo, creo que se va a ayudar con la silla de ruedas, cosa que me parece inteligente. No, pero ¿hacia dónde va? Bueno, me parece que va rampa arriba. Pero aquí esto es más bien terreno plano. Se está recuperando Cena. Se ha recuperado. No por mucho tiempo, lo van a volver a poner a dormir. Le tapó otra vez las fosas nasales, la boca, la respiración. Mira, mira, mira la fuerza. Mira cómo se le brotan los músculos, las venas a John Cena tratando de usar toda su fuerza para revertir lo que está haciendo el monstruo rojo. Está girando Cena, patada. Antebrazo. Otra patada más. Castiga a Kane sobre la barrera. Pero está bastante afectado Cena. Derecha en toda la cara de Kane. Están cerca de la ambulancia, pero no creo que ninguno de los dos esté en situación de quedar completamente tendido en la camilla. Contra el costado de la ambulancia, estrella a Kane. Esto es lo más horrible de este combate, que tienes que llevar a tu oponente a lo último, a lo peor, para que no pueda accionar y se quede tranquilo dentro de esa camilla, finalmente, para que se lo lleven. Ahora Cena se apodera de la silla de ruedas y va a buscar a Kane. Pero Kane no va a ser transportado, sino va a ser castigado. Así no lo usó Kane. Oye, está más malévolo. Y toma. Hizo sándwich, emparedado. Sí, entre la estructura de la ambulancia y la silla de ruedas, la cabeza de Kane. Y parece que no es suficiente. No tengo la menor idea. Creo que le mandó a decir a alguien que se quitara del Al camino. camarógrafo, a sabiéndose lo que planea. Ahora, ¿a dónde lo va a mandar? Te estoy diciendo, de alguna forma yo pienso que Cena, si dice yo venzo a Kane, de alguna forma estoy pidiéndole disculpas a Zack Ryder por todo lo que le ha pasado. Y ahora, ¿A dónde lo lleva? ¿A dónde? ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Buscando impulso, buscando impulso. Oye, una vez con equipo técnico. Hablando aún más a Kane. Pero se sorprende a Cena. Con algo le dio, algo contundente. Ahí lo tiró. Algo Parte del equipo. Sí, algo que encontró su camino. Aquí es, agarra lo que puedas. No me digas que son captados. Sí, Oh, sí, Carlitos. dinero ahí quemado. Con la propia silla de ruedas ahora. Que conte que él le dio la idea. Así que ahora no se haga el que te importa. Derecha de Kane, se desploma Cena. Pero Cena también se arma. ¿Qué es Y eso? con una silla metálica. Toma. Primero con el filo de la espalda y luego con toda la silla en la espalda. Golpe para Kane. Lo más horrible de un combate de este tipo es que absolutamente uno nunca sabe, puede predecir siquiera cuál será el límite de estas dos Oye, estrellas. y Cena le agradece al fanático que le prestó la silla y luego le da la mano. Sí, cuidado que puede volverse Kane a darle algo a ese fanático de regalo también, y no precisamente la silla. Ahora Cena fue el hombre que tomó sin que el fanático le dijese nada la silla y sigue el castigo sobre Kane. Están en una zona alejada de risa entre el público y donde están los controles de muchas de las cosas técnicas aquí. Yo sé que hay un momento donde ya él está cegado.
Ya no tienes ni siquiera la brújula completamente funcionando. Estás atacando a tu oponente, no sabes exactamente hacia dónde te diriges, porque si ni se ha percatado a lo mejor que está muy lejos de la ambulancia en estos momentos. Y Kane es el hombre que está llevando la batuta justo en este momento. Derechazo para Cena. Se está recuperando y eso significa peligro, peligro para Cena. Cuidado, cuidado, peligro, peligro. Le huele barrera de protección. Cruzan a Kane y lo mandan a volar por encima de la barrera que aquí. Junto a la mesa, transmisión en inglés. Fue inteligente por lo menos, no derribó la barricada con su cuerpo. Muy cerca a nosotros, la acción ahora. Oye, Él está de vuelta en el juego, como tú dijiste, Booker, y toma con el micrófono. Can they give me a spot in the Fate 5? oye, cuidado, cuidado. Me gané un cuidado. lugar entre los 5 mejores. Oye, Oh, no, no, pero ¿por qué Cena nosotros? ¿Por qué nosotros? desmantelando la mesa. No, pues tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué nosotros? Cena desmantelando nuestra mesa. pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué Oye, nosotros? que me perdonen. No. Aléjate, Sí, Marcelo. familia, lo siento. Yo voy a soltar eso.
Familia, estamos regresando finalmente a lo que tenemos en mesa. Ha sido absolutamente espeluznante lo que acabamos de presenciar y lo que John Cena ha atendido y cómo finalmente Kane logra regresar con la camilla, se lo lleva a rastras y parece que finalmente va a lograr meterlo en la ambulancia. Revierte la movida de Cena en lo alto de la escalera metálica. Kane logra atravesarlas. Estamos viendo, sí, está entrando en la ambulancia, logra atravesar la mesa de nuestra transmisión en español con el cuerpo de John Cena. Oyes, estoy utilizando otro juego de audífonos. Carlos, por favor, no me dejes solo, Carlitos. Y están a punto de cerrar la ambulancia con el cuerpo de Cena adentro. Pero regresado. Cena se sale de la Ha ambulancia. regresado, Carlitos. Y Cena está castigando que Bueno, lo va a meter por otra parte de la ambulancia, inesperadamente. Cena es el que está tratando de meter ahora en la ambulancia a quien primero lo castiga con la puerta del vehículo. ¡Qué lucha! Ahora, ¿cómo pudo reponerse de lo que le ha pasado? Es increíble. Ahora recuerda que también él había propinado duro castigo a Kane. Sí, pero ¿cómo Kane pudo revertir esa movida de Cena cuando estaban a punto de atravesar nuestra mesa? De todas maneras lo hicieron, pero con el cuerpo de Cena. Lo estoy diciendo, Carlitos, lo estoy diciendo. Cena se está montando en lo alto de la ambulancia. Kane se percata. Y Kane va tras él. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué Ambos quiere hacer? van hacia el techo de la ambulancia. Regular. Arriba. Cena Colocándose. conectando con la derecha. Piso encerado. Ambos sobre el techo de la ambulancia. La garra infernal de Kane. Peligro para Cena. Cena lo evita. Cena carga a Kane. Un ajuste de arriba. Un enorme ajuste de actitud. ¿Hacia dónde lo va a enviar? Esto puede ser todo para el monstruo rojo. ¿Hacia dónde lo enviará? ¡Lo manda al abismo! ¿Qué? ¡Lo manda al abismo! ¿Qué? Después de lo que le hicieron. Cena triunfar arriba de la ambulancia. Bueno, todavía no lo ha sacado, Carlitos. Esto no puede ser nada bueno para Kane. Evidentemente, yo no creo que pueda reponerse de eso, pero tiene que meterlo dentro de la ambulancia. Es parte de la estipulación. Estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que Kane definitivamente ya tiene que haber sido eliminado. Con esto que hizo Cena. La altura es suficiente y allá donde debe haber caído en esa parte sólida del cemento, ¿qué posibilidades tiene el monstruo rojo de ponerse Una de vez pie? más la repetición, como Cena evita la garra infernal. Y luego, con su enorme poder físico, carga las 324 libras de Kane como si nada. Y Cena lo está trayendo ahora Kane al interior de la ambulancia. Ahora estamos Es un hablando muerto, compadre. de un poder absolutamente único. Kane en la ambulancia. Y Cena se impone